Bueno, acá estamos arrancando con Mercedes, está Esperanza, nuestra ministra de Salud durante el gobierno de Fernando Lugo. Y claro, el tema ahora es el coronavirus. Así que, ¿qué tal Esperanza? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? Un saludo especial para vos, para Mercedes. Muchas gracias por la invitación y por este apoyo tecnológico, porque como ustedes saben, estoy en cuarentena porque llegué de Buenos Aires el jueves y tengo la obligación de cumplir los 14 días. Sí, Entonces les agradezco este apoyo tecnológico para poder estar juntos. Hay que agradecer la tecnología, nos permite muchas cosas y sí. es un lujo contar contigo hoy en nuestra transmisión en vivo que hacemos todos los domingos desde el Acta Secreta, así que tenemos ya mucha gente que Sí. mira. Yo creo que ahora es la oportunidad también que la gente se informe. Le invitamos, ¿te acuerdas que le invitamos a Jorge Crey también? Sí, El tema en ese momento era el dengue. dengue. O sea, si bien este es un tema de soberanía hidroeléctrica, Esperanza, ¿no? Ya nuestra audiencia mezclamos también, obviamente, con los temas de actualidad. Entonces, con Jorge tratamos el tema del dengue, tratamos también otros, también de, Vino un médico, César Aponte, a sí, hablarnos del tema también muy interesante, muy ¿verdad? Desde el punto de interesante. vista Bueno, y de... hoy el tema es el coronavirus, o sea, Así es. indudablemente, ¿no? No sé, Esperanza, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando Sí. hablamos de coronavirus? Eh, Bueno, en primer lugar, es evidentemente que esta epidemia, esta pandemia hoy, es una situación que está interpelando a todos los gobiernos, a aquellos países que supuestamente son más organizados, que tienen mejores sistemas de salud, etcétera. Y bueno, irrumpe esta epidemia inicial en China y después con propagación
que siempre hemos hecho al gobierno de Cartes, en su momento de Abdo Benítez, en la poca atención que dan al sistema público de salud, tomaron por lo menos ahora, el gobierno tomó una buena medida que es empezar el aislamiento ya antes de que haya muchos casos, ¿verdad? Pero ¿qué recomendaciones hay a continuación? Claro, en ese sentido estamos trabajando con los compañeros del Frente Guazú, contigo, Mercedes, el equipo que siempre trabajamos medidas económicas, porque aquí en realidad hay que pensar otros escenarios, porque en términos teóricos, digamos, no podemos tener durante un año los países cerrados en No, todo el mundo, digamos. no. En algún momento se van a tener que hacer las aperturas y van a aumentar los casos. Lo que se pretende con este modelo de encierro social es mitigar, es decir, que en vez de que 15 días se importen muchísima gente y tengamos el pico máximo y las mayores exigencias, lo que hacemos es que se espere una parte ahora, otra parte después, otra parte después, de manera gradual, modulando, haciendo como una curva, digamos, semiplana, y no una curva de pico, porque ahí es lo que está ocurriendo en Italia, bueno, 200 muertos ayer, 300 muertos hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que creemos es que en este momento la discusión política que tenemos que hacer, no solamente con el Ministerio de Salud, sino con el gobierno, que deberíamos, ojalá, no sé si ya está instalado, a lo mejor ya existe un comité de crisis donde, sobre todo, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Salud, el ministro de Industria y Comercio, los gremios económicos, tenemos que pensar en medidas económicas que permitan, por un lado, en este tiempo que nos queda, digamos, antes que aparezcan casos más graves, ver las necesidades del sistema de salud y que puedan ser mejoradas en lo máximo posible. Es decir, yo desconozco las cifras, ¿verdad? Pero digamos, tenemos toda la cantidad de implementos médicos, tenemos la cantidad o cuántos respiradores, equipos de terapia podemos preparar, buscar, etcétera. ¿Será que no es el momento de que el gobierno, así como lo ha hecho Italia, solicite un apoyo al gobierno de China o en su efecto al gobierno de Taiwán, que siempre ha sido recibido en nuestro país? Es el momento de plantearse esas mejoras del sistema sanitario para enfrentar el peor escenario. Ricardo, Por quería otro hacer lado, necesitamos pensar un poco en medidas económicas. Nosotros hablábamos hoy con algunas personas que decían, Esperanza, ¿por qué los bonos soberanos que hoy han sido aprobados para el presupuesto 2020 para hacer nuevas obras de infraestructura, no desviamos esas nuevas obras de infraestructura y utilizamos para la compra de los insumos, de los materiales, de los artículos, de lo que necesita el sistema de salud y protejamos a los trabajadores de salud? Claro. Por otro lado, hay lugares donde se subsidia también a la población o se le da alimentos, etcétera, donde ustedes saben que hay lugares sumamente vulnerables que viven al día a día porque venden chispas, porque venden Claro. remedios picantes, etcétera. Esperanza, justamente, yo quiero entrar en la parte económica, pero antes todavía la cuestión médica. ¿Cuáles son, con tu experiencia, cuáles son las perspectivas? Porque vemos el caso de Italia, por ejemplo, ¿no? Que ya han superado los 20.000 casos y sigue creciendo, como decís, 200 muertos, 800 muertos sigue. Y bueno, y después está España un poco atrás, Francia un poco atrás, pero que también siguen creciendo. O sea, esta pandemia podría durar meses, podría llegar con más fuerza al Paraguay. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista médico? Y como vos dijiste, no es este el momento de, claro, ver si qué respiradores tenemos, cuántas camas de terapia intensiva, cuántas enfermeras, en fin, toda la parte médica, de qué manera podemos fortalecer, porque si bien ahora hay 7, creo que son 7 casos hasta ahora, ¿no? En Paraguay, eso, claro, Italia, Francia, España comenzaron así también, con 2 o 3 casos, ¿no? Y hoy están con en el caso de Italia, más de 20.000, entonces en Paraguay podría venir
o no, bueno, esa es un poco la pregunta. Médicamente, entonces, ¿qué perspectiva? Porque China tomó medidas muy, muy drásticas y pudo contener, pero en el caso de Europa no se está viendo esa salida que sí se ve en el caso, o se vio en el caso de China. Y claro, yo no sé si, pero por eso, ¿cuál es la perspectiva y qué nos espera sobre todo en América Latina y Paraguay? Bueno, la gente que conoce más el tema habla que cerca del 30-40% de la población va a padecer la enfermedad en los próximos Imagínate. meses, hasta fin de año. Y que hay una parte de la población que seguramente va a ir adquiriendo también inmunidades, defensa, protecciones a medida que hay contacto con el virus. También la población en su conjunto, por ejemplo, la posición de Inglaterra, una visión sumamente economicista de la vida. Ellos dicen, bueno, no vamos a parar la economía, acá se van a morir unos cuantos, el sistema de salud va a atender a los que pueden y a los que no pueden se van a morir lastimosamente y los otros van a tener una inmunidad mejorada, así de práctica. Europa le toca dos problemas. Primero, que minimizó la epidemia, Sí. pensaban que estaba en China, etcétera, y todos nos tomó de sorpresa. Y segundo, hay que reconocer que Europa tiene una población epidemiológicamente alta en la tercera edad. Ellos tienen ya una población mayoritariamente mayores de 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Que esta enfermedad en los niños pequeños, en los niños menores de 10 años, casi no se ve, tiene cero mortalidad. En los jóvenes, en los adultos mayores, y donde se ve la alta mortalidad es en las personas mayores de 60 y que encima tienen alguna comorbilidad. Y cuando más sube, 80 años para arriba, sube a 8 a 12% la tasa de mortalidad. Entonces, ellos tienen una población envejecida, no tomaron las medidas de mitigación y lo que les pasó fue eso, que tienen todos los casos en muy poco tiempo, tuvieron una expansión geométrica. Mucha gente no tiene problemas, tiene la enfermedad sin problemas, pero ese grupo pequeño, que finalmente es pequeño, pero que en realidad por el volumen de población que afecta termina colapsando los servicios que son complejos, como el caso de terapia intensiva. Y una idea que yo estoy investigando y que me parece que Paraguay pudiera ir pensando, pero necesitamos tener esta proyección de recursos, es la estrategia que hizo Corea del Sur. Corea no solamente hizo medidas de mitigación, sino ellos hicieron como un screening de población. Ellos lo que hicieron fue como investigaciones epidemiológicas. Vamos a suponer que yo soy docente y en la escuela donde estoy me enfermo, entonces vienen a la escuela y hacen el test de todos los docentes de esa escuela, de todo el personal administrativo, de todos los alumnos, de toda la familia de esos alumnos, y empezaron a controlar los casos con todas sus conexiones. Incluso instalaron, así como uno va a comprar hamburguesas con el auto, vos podés ir a hacerte el test a nivel ambulatorio para poder rápidamente detectar enfermos y aislarlos, Más allá, bueno, yo creo que si nosotros tuviéramos los recursos, y ahí yo les quiero pedir a Mercedes y a Ricardo que pensemos juntos, digamos, de dónde sacar esos recursos. ¿Será que podemos usar los bonos? ¿Será que podemos usar algo de la reserva del Banco Central, un porcentaje? ¿Será que podemos pedir donativos? ¿Será que podemos plantearnos incluso recursos extraordinarios que puedan ser de los fondos sociales, por lo menos, por ejemplo, para subvencionar el tema de la electricidad o del uso del agua para disminuir los gastos básicos de la familia, etcétera? Pero imagínense que nuestras poblaciones en el interior son acotadas. De repente hay municipios que tienen 5.000 personas, que tienen 8.000, que tienen 7.000, que si nosotros podemos, a medida que se va
de alguna manera instalando en otras comunidades, nos permite de alguna manera sellar también esas comunidades y hacer como screening de población para rápidamente detectar a los enfermos, aislarlos y controlar, ¿verdad? Y tenemos que ir combinando lo que se está haciendo en el mundo, porque en esto estamos aprendiendo todos, estamos mirando cómo se van dando en cada uno de los países, y América ha tomado las lecciones que le ha tocado sobre todo a Italia después de salir de los países más orientales, el caso de Corea, el caso de China, ¿verdad? Que ellos han tomado medidas las primeras, y hoy nosotros estamos entendiendo de que estas medidas de aislamiento son exitosas, pero sabemos que eso no va a evitar que tengamos escenarios más complejos, sino que lo que hacemos es proyectar para que eso no suceda en muy corto tiempo. Claro, que nos dé tiempo como de reaccionar, ¿verdad? Claro, sí. Esa es la idea, que tengamos tiempo de reaccionar. Hay algunas cosas que me parece que son clave, Esperanza, que son proyectos no solamente del Frente Guazú, sino que inclusive de ganar. La otra vez estaba diciendo un parlamentario en Twitter que se perdone 15 días la cuenta de luz. ¿Y por qué no probamos a toda bala Ñan de energía? El proyecto Ñan de energía que bajaba la tarifa eléctrica al 90%, ¿no? O sea, este es el momento de tomar medidas que sean dirigidas, no que sean bien, para claro, la población bien, en general, ¿verdad? Bien direccionada. Yo, Esperanza, si me permitís, Mercedes, también le haría una pregunta a Esperanza para la audiencia también, dividir un poco entre los ingresos, va a hacer falta más ingresos, Sí. sea de préstamos, sea ingresos tributarios, que sea, y el gasto, ¿no es cierto? ¿En dónde gastar? Entonces, en cuanto a dónde tener recursos, claro, yo diría si se gastó en bonos, en deuda pública, en cualquier cosa, pues obviamente esto es mucho más necesario. O sea, medidas, como dicen los economistas, contracíclicas que ayudan a reactivar la economía. Ahora, hay algunas propuestas, yo he visto en el caso que ya venía de la campaña presidencial en Estados Unidos, como la parlamentaria, esta candidata a la presidencia Warren, y también en el caso de Bernie Sanders, que planteaban un impuesto, inclusive antes de este caso, de un cierto porcentaje de los grandes patrimonios, los altos patrimonios de los Estados Unidos. Bueno, el hecho de que den, por ejemplo, 1% de los grandes patrimonios de nuestro país, haciendo un cálculo rápido, pronto eso te daría, no sé, 600, 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Contando los grandes... Entre 600 y 1.000. Sí, contando el valor de la tierra nomás, o sea, después hay otros patrimonios, pero tomando en cuenta el valor de la tierra, yo hice un pequeño calculito, daría... claro, fíjate que el que tiene gran patrimonio seguiría teniendo el 99%, no le afecta más que al 1% de su patrimonio, y a lo mejor, y de luego es una manera entonces también de evitar el endeudamiento del Estado, que como digo, en este caso, yo si no hay otra alternativa estaría de acuerdo en el endeudamiento, pero quizás, y de hecho como Frente Guazú hemos propuesto muchas veces el impuesto a la exportación de grano de soja y todo lo demás, que nunca se quiso tomar en cuenta, pero cuando hay este tipo de crisis de repente, claro, el que más tiene es el que más debería contribuir, ¿no? Y quizás eso sería, entonces, ¿cómo ves? Entonces, hablando del tema de ingreso, entonces, o sea, y después, claro, ¿a quién iría este subsidio, este apoyo? ¿Cuál sería tu opinión un poco, Esperanza? Claro, yo creo que hay una necesidad de disponibilidad de recursos en las próximas semanas para poder invertir en estos gastos directos en salud, como puede ser provisión de mascarillas, sistemas de protección para los médicos, aunque sea montar en escuelas o montar en carpas, no sé, 200, 300 respiradores, etcétera, ¿verdad? Una posibilidad evidentemente es solicitarla a China, como lo ha hecho Italia, ¿verdad? O Taiwán, yo digo, ya que tanto Taiwán quiere el apoyo de nuestro país, bueno, que son los momentos en donde ellos quieren, pero China tiene hoy toda una infraestructura que montó para esto y que quedó ociosa, digamos, ¿verdad? Y por otro lado, una de las propuestas es por qué si ya tenemos aprobado bonos soberanos en el presupuesto que van a ser utilizados para nuevas obras de infraestructura, que podemos suspender construcción de caminos
porque necesitamos salvar vidas. Entonces, en vez de colocar X trayectos que estaban previstos, eso hoy, digamos, como una cuestión más rápida, pueda ser utilizado. Eso por un lado. Y por otro lado, como lo señalan ustedes claramente, necesitamos medidas a mediano y largo plazo que ya serían las reformas tributarias, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. Y en cuanto al gasto, hablando un poco del gasto, pues yo creo que eso es, creo que hay muchos restaurantes, sobre todo pequeños y medianos, que directamente están cerrados. De hecho, el espectáculos, tanto deportivos, musicales, del tipo que sea, pero muchas empresas realmente, mucho más de lo que pensamos, digamos, como empleo formal y también empleo informal. O sea, acá yo estoy cerca del Palacio de Justicia, el cuidacoche, que mira, nunca ha faltado en los últimos 20 años frente a mi casa, no viene más a trabajar porque el Poder Judicial se cerró y se quedó directamente sin ingresos. O sea, independientemente de la opinión que pueda tener la gente o no del cuidacoche, es una familia, una persona que dejó de tener ingresos, y así el que vende hamburguesas, el que en fin, está en el mercado, el caso de las mercaderas del Mercado 4, San Lorenzo. Entonces, se podría pensar entonces en un subsidio de desempleo, por ejemplo, que no quede gente desempleada, la que está en empleo formal, y también un subsidio de ingreso, tipo un temporal, pero para esta crisis, ¿no? Entonces, no ya el que, digamos, normalmente aplica o está en condiciones de llegar al temporal, sino, digamos, algo más generalizado, ya que esté con necesidad social, ¿no es cierto? Antes de que responda Esperanza, Y ahí, perdón Esperanza, tenemos muchos mensajes, entonces vamos a leer un poco los mensajes, siempre Muchos tratamos mensajes, de eso es interactuar con nuestros... yo te... Sí. Sí. Para que no se me vaya la idea, nomás quería preguntarles a ustedes, fíjense que para poder medir, digamos, esa población que es la más vulnerable, digamos, por condiciones, tal vez pudiera ser el consumo de energía, por ejemplo, que ustedes tienen, ¿verdad?, un parámetro. Es decir, todos los que tengan tarifa social, por ejemplo, evidentemente son ya un grupo vulnerable, social que necesita apoyo, digamos, para que esto no se convierta en año electoral también en una cuestión propia del clientelismo del Partido Colorado, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo eso rápidamente para, o por lo menos exonerar a la gente de los pagos? En otros lados se puede condonar los intereses de deudas. Por eso hay como medidas en las cuales se tiene que sentar, digamos, el sector económico, tanto las autoridades como el sector privado, ¿verdad? Pero te escucho, Mercedes. Sí, bueno, los mensajes. Primero le pedimos disculpas a la gente por el sonido porque es un poco todo muy precario lo que estamos haciendo. Entonces, hubieron algunos problemas de sonido al comienzo que ya por suerte solucionamos, mejoramos por lo menos, ¿verdad? Después dice Charlie Man Marín, excelente compañero hasta la victoria siempre. Cintia Villalba, que nos escribe desde Chile. Hola a todos, saludos de Chile. Estamos con 73 casos confirmados de coronavirus y más de sospecha, y a Piñeira recién se le ocurrió suspender las clases de mañana. Maribén Guillén dice, bueno, hay varios que dicen que hay problemas de sonido porque estos son mensajes un poco viejos. Charlie Mann otra vez dice, gracias por estar siempre con la gente. Después María Elena Uiburu dice, gracias, ahora sí, mejoró el sonido. Después nos dice también, varios ya están diciendo que mejoró el sonido. Héctor Marín dice, saludos del Bañado Sur. Pablo Yesa, fraternos saludos desde Argentina. Después Julio Benítez desde Ciudad del Este, cordiales saludos. Y esos son, bueno, para que veas, Esperanza, tenemos gente que nos escucha desde Chile, todo el país y del mundo. El Bañado Sur. Sí, yo me imagino a los compañeros de Chile y Argentina, en realidad, creo que el tema, digamos, de los países que son más grandes, que tienen mayor cantidad de población, que tienen también una migración externa e interna muy fuerte, ¿verdad? Porque yo no sé cuántos vuelos llegan a Chile, cuántos vuelos llegan, por ejemplo, a Brasil o Argentina. Yo estuve la semana pasada, tuvimos el martes la audiencia con el ministro de Salud. Eso fue hasta el mediodía. Después tuvimos una entrevista personal con él. Yo creo que salí 1:30, 2 del Congreso. Tenía que viajar a las 6 de la tarde, entre que fui a preparar las maletas, almorzar.
me entero por el camino de la medida de cierre, digamos, en Paraguay, de las primeras medidas de mitigación, y llego a Argentina, y bueno, ahí era otro ambiente, estuve ligada a varias altos funcionarios del gobierno, del parlamento, etcétera, pero parecía que no había coronavirus, ¿verdad? Yo tenía esta vergüenza de saludar con el codo, porque bueno, ahí era como no existía, ¿no? Bueno, cuando volví, todavía acá en el Paraguay, vimos, por ejemplo, el día que llegué, el jueves, habían 30 autos camino al aeropuerto de gente que estaba comiendo, que estaban tomando, bailando, ¿verdad? O sea, como que era vacaciones y no había una situación. Entonces, eso se da en todas partes, en donde nos cuesta socialmente aceptar que estamos ante una situación compleja, y eso lleva un tiempo entre el creer, no creer, yo hago o no hago, etcétera, y un poco eso les pasó le está pasando a otros países de América, y eso puede significar, digamos, tiempo valioso en que la enfermedad se puede propagar y puede tener este crecimiento exponencial que el que no queremos que ocurra en Paraguay, ¿verdad? Queremos que no vamos a evitar probablemente que crezca la enfermedad, pero tratar de que eso sea con una modulación que nos permita evitar lo máximo posible el colapso de nuestros servicios de salud. Pero, Esperanza, ahí Argentina ya dijeron de que a lo mejor del lunes ya hay medidas también en la educación. Creo que los gobiernos están tomando todos conciencia. Yo quería volver a esto que vos estabas diciendo del gasto. O sea, acá hay que, digamos, entrando un poco en lo que ya señalaste varias veces, las medidas que se suelen llamar contracíclicas. Porque cuando uno toma medidas como parar la educación, parar el deporte, bueno, se paraliza la economía. ¿No es cierto? Se paraliza, pero es imprescindible para contener la salud. O sea, desde el punto de vista de salud es lo correcto, y es lo que hicieron muy bien, no solo China, sino Corea, Taiwán, varios países hicieron bastante bien. No hizo bien Europa, ¿no es cierto? No, y bueno, y nosotros estamos en un camino intermedio. O sea, pero de hecho las consecuencias económicas están ahí. O sea, si uno paraliza esa actividad, a lo mejor desde el punto de vista sanitario le va mejor, pero económicamente tiene un impacto muy fuerte. ¿Cierto? Tampoco nos sirve mucho que la gente esté desnutrida, ¿verdad? Claro, hay gente que no va a poder comer, o sea, hay gente que depende del empleo informal, por ejemplo. Hay lugares que están vacíos, ¿no es cierto? Gente que trabaja en restaurantes que no trabaja más y cosas de ese tipo. Entonces, claro, y lo que vos decías, yo quería volver a esto que vos decías, de que claro, esto de ninguna manera se tiene que politizar y solo partidizar. O sea, acá deberían haber medidas, y voy a dar el ejemplo, el caso de, por ejemplo, empresas, y me refiero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Quizás las grandes empresas no van a tener dificultades, pero las pequeñas y medianas van a tener problemas y no van a tener cómo pagar a su empleado. Entonces, allí quizás habilitar una vía a través del Ministerio de Trabajo, donde la empresa, o sea, no el presidente seccional, no, la empresa pide un subsidio para seguir pagando los salarios. Entonces, medidas de ese tipo. Así es. Por eso es que yo decía que necesitamos un comité de crisis a nivel del gobierno, no solamente del sistema de salud. Necesitamos un comité de crisis porque, por suerte, digamos, esta enfermedad es muy democrática y afecta a todos. Entonces, no es nomás un tema que, bueno, los que se van al Ministerio de Salud, como acá pensamos que hay una salud de pobres y una salud de ricos, y que a lo mejor Esperanza, que es senadora y que tiene un seguro VIP, como dice la gente habitualmente, ella se va a salvar. No, tengo 60 años, soy hipertensa, soy gordita, que puedo ser perfectamente una de las personas, y aunque tenga mi seguro VIP, yo en el momento que preciso y no va a haber la cama. Es más, yo creo que este es un momento muy importante para que la gente entienda la histórica propuesta que venimos defendiendo del Frente Guasú del sistema único de salud gratuito, universal, pagado con fondos públicos. Todos los países que tienen sistemas privados hoy están llorando, ¿verdad? Y se están lamentando de los procesos de privatización,
porque esta enfermedad nos demostró que en realidad tenemos que preparar sistemas para el 100% de la población. ¿Por qué? Porque como esta enfermedad se transmite rápidamente, toma todos los sectores sociales y no dice a quién no le da oportunidad, porque la exigencia es tan alta que aunque tenga uno un sistema privado, el sistema privado está tan colapsado como el sistema público, y aunque tengas el dinero en la mano, no existe el sistema que te pueda ayudar. Entonces creo que, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Este es el momento de entender que estos temas son de derecho humano, de derecho universal, que son bienes públicos, y que después de esto, cuando vamos a hablar la reforma de la salud, entendamos que tenemos que hablar del sistema público de salud en Paraguay y hacer una gran red de servicios donde integremos el IPS, el ministerio, los sectores privados que hoy existen, en una correlación importante de servicios, hacerlo por territorio, hacerlo por población, hacerlo por niveles e invertir en la salud. Hoy la gente, creo que Macron hizo una frase célebre ahora, para que lo dicen todos los saludistas, había sido que invertir en salud no es gasto, sino es inversión social, ¿verdad? Y lamentándose de los procesos de privatización que han tenido en Europa, que ha tenido históricamente un modelo de medicina social basado en el tema del bienestar social y los derechos de la gente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es más que oportuno entender. Y lo mismo para el compromiso económico, Ricardo. Yo creo que este es el momento de que todos los sectores económicos, todos vamos a perder algo aquí. Ya lo estamos perdiendo. Entonces, esto no puede quedar solamente en los hombros de los trabajadores, de la gente más pobre. Todos tenemos que contribuir. Y ahí es donde tiene que haber este comité político de crisis, donde revise las medidas económicas, proyecte estas situaciones y en todo caso cambiemos las prioridades. Queríamos en este año construir más carreteras, la carretera bioceánica, la no sé cuántas, ¿verdad? Que están proyectadas a hacer, paremos eso. Hablemos con los organismos financieros sobre la renegociación de la deuda, porque finalmente creo que hoy todos los países vamos a estar con dificultades de pagar la deuda, y todos los organismos financieros pueden entender que esto no es una medida izquierdista o una medida antisistema ni nada, es una necesidad básica entre priorizar pagar los intereses de la deuda a los bancos o salvar la vida de la población, de la gente. Y eso no le pasa solo a Paraguay, le va a pasar a todos los países de América y le está pasando a Europa, ¿verdad? Entonces, en realidad este pequeño virus modificado está en realidad produciendo un debate político y social extremadamente importante sobre cómo funciona la sociedad, cuáles son las prioridades de una sociedad, qué queremos como sociedad, a qué le vamos a poner valor, ¿verdad? Y sobre todo en este mundo neoliberal en donde hemos sido educados para ser individuales, para que a mí, yo si es que me esfuerzo, yo si hago, yo puedo solo, yo con mi esfuerzo, nos coloca en la realidad que es histórica en la humanidad, que somos comunidad, que nos necesitamos todos, que lo que hacemos unos ayudan a los otros, que lo que hacemos mal nosotros empeora la vida de otros, y que tenemos que tener una lectura de una vida comunitaria con responsabilidades sociales comunitarias, y que ese es el camino para mejorar el ambiente, para mejorar la economía, para mejorar la salud, para dar calidad de vida a la gente. Creo que eso es muy importante, porque durante todo este tiempo han preparado para ser individualistas, para competir en nosotros y para consumir y acumular riquezas, y hoy esas riquezas se quedan al costado, porque realmente necesitamos esa cama de terapia intensiva,
que siempre fue considerado como un gasto en salud. Siempre la salud fue el gasto, siempre se gasta mucho, que hay muchos funcionarios en la salud. El ministro de Hacienda de manera miserable todavía sigue sin otorgarle la jubilación a los primeros 28 médicos que tienen que ser jubilados ahora después de la discusión de la ley. Entonces hay unos memes donde son los héroes y en los otros sí que se les quiere pagar su jubilación que se merecen por 30 años de trabajo en un sistema precario. Entonces esas contradicciones me parece que son un aditivo muy importante de esta crisis. Como dice siempre, no hay mal que por bien no venga. Bien. Ojalá que nos ayude a pensar, digamos, en la reforma del sistema de salud, en la reforma fiscal. Yo sé que ustedes van a seguir después con otros temas, pero que también le recuerde al gobierno de Mario Auro que tiene que renegociar patrióticamente nuestro tratado de Itaipú, porque ahí están los recursos que necesitamos para estas camas de terapia que uno tenemos, ¿verdad? Entonces creo que es como que todo esto se complejiza, pero también nos da una claridad sobre lo que realmente está sucediendo y cómo podemos, a pesar de nuestras limitaciones, podemos salir adelante. Sí, yo creo que hay como dos cuestiones que trae el coronavirus que antes a lo mejor ni nos iba a importar, porque realmente las camas de terapia intensiva hace muchísimo no hay suficientes, ¿verdad? No sean por Esperanza, ¿vos sabés desde cuándo? ¿Desde qué año más o menos? Cuando nosotros llegamos al gobierno, Mercedes, había 88 camas en el sistema público. Imagínate. Y cuando salimos dejamos cerca de 300 y siguen siendo insuficientes. Sí. Entonces ahí tenía una primera cuestión, ¿verdad? Que el coronavirus nos demuestra que había sido, siempre tiene que haber suficientes camas de terapia intensiva, no solamente ahora con el coronavirus, ojalá que instalemos, gracias a China, gracias a no sé a qué cooperación, ¿verdad? Yo creo que los chinos son los que más pueden ayudarnos porque ellos ahora cerraron sus hospitales provisorios ya superando la enfermedad, pero que tengamos, armemos las camas de terapia intensiva con todo el equipamiento y que ya se queden, ¿verdad? Y la otra cuestión es así como que había sido que en Paraguay necesitamos que no haya ningún desnutrido, porque si la gente está mal nutrida, la enfermedad se va a propagar más, va a haber más gente ocupando las camas. A lo mejor gente que está en una edad en que no debería ocupar una cama de terapia intensiva lo va a hacer por desnutrición. Había sido necesitamos que no haya hambre en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, sí. No, realmente, y si me permití, Esperanza, también ahí yo te daría la siguiente pregunta. Creo que, puntualizando, una de las cuestiones importantes que dijiste es que esto coloca el debate sobre la salud pública en primer lugar, y creo que eso es importante. Inclusive yo ahí te agregaría como información, lo habrás visto, esto que el viernes hizo Trump, de dar fondos públicos, prácticamente estatizar la salud privatizada en Estados Unidos, y claro, en el fondo un reconocimiento que los sistemas privados han fracasado en Estados Unidos, y el mismo Trump lo tuvo que reconocer, y fíjate la repercusión que tuvo, la bolsa inmediatamente creció, o sea, como digamos, el estatizar puede ser una medida que inclusive repercuta económicamente bien en un terreno tan duro como el de las bolsas, ¿no? O sea, pero que es una cuestión hasta de sentido común. Yo creo que lo que vos estás diciendo, o sea, el tener un sistema público de salud es una cuestión fundamental. Y la otra cuestión, un poco eso, quizás, y creo que en nuestro país debatir más, porque hemos avanzado mucho durante nuestro gobierno, como dijiste, de 88 a 300 camas, y yo creo que por ahí después se estancó, o sea, no tenemos la infraestructura que deberíamos haber tenido si hubiese seguido esa prioridad a la salud pública. Pero bueno, no se hizo, o se hizo muy poco, y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que habría que hacer? Porque yo creo que, y tenemos que actuar rápido, y yo ahí te deslizaría también una cuestión. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, porque en China quedan una serie de equipos ociosos, y China, digamos, ahí fueron 80.000 personas infectadas, tuvo hospitales, yo creo que este es el momento de, dirigirse a China, y que también en nuestro país se deje. Inclusive, fíjate que esto no es una cuestión ideológica. La Asociación Rural del Paraguay, que está en la antípoda del Frente Guazú, pidió hace unos meses, usted va a acordar, relaciones con China. ¿Por qué? Porque la carne, podía vender la carne mejor. O sea, no porque ellos sean amigos de los comunistas que están en China manejando el país, no, porque podían vender la carne.
Bueno, ahora podemos no solamente vender la carne mejor, sino podemos tener la terapia intensiva, podemos tener los respiradores, podemos tener la tecnología, la experiencia de China. Fíjate que Italia, y habrás visto eso también, la gente en Italia inclusive le está aplaudiendo a China que le envió una ayuda que no pudo recibir de otra parte. Entonces creo que nosotros tendríamos que anticiparnos a Italia y no esperar que la crisis acá sea monumental y bueno, donde ya no haya más casos, ahí le pidamos ayuda a China, sino quizás en este momento, ¿no? Sí, yo supongo que el Ministerio de Salud tiene los escenarios de lo que va a suceder de aquí a unas semanas. Y estamos con ese pequeño tiempo, que hoy tenemos 7 casos, la aparición probablemente más casos se tenga que dar semanas más adelante. Por eso que este comité que yo le llamo de crisis, que es interinstitucional y que debería luego presidir el presidente de la República en cualquier lugar del mundo, con el ministro de Salud y el ministro de Hacienda, deberían en este momento priorizar este tipo de cosas, ¿verdad? Comunicarse con el gobierno de China, a pesar de que no hay relaciones diplomáticas, pero sí hay un intercambio económico, comercial, porque evidentemente está lleno de productos chinos en el Paraguay. Claro. Y hay un intercambio comercial indudablemente. Entonces, la ventaja que tenemos nosotros es que somos 7 millones de personas. Claro. Entonces, y tenemos comunidades que están aisladas, que pudieran tener resguardos y medidas de aislamiento controlado, digamos, por ejemplo, qué sé yo, las comunidades indígenas, etcétera, pudiéramos preservarlas a ellas de un contacto hasta tanto se superen estas medidas. Comunidades que tienen 5.000 personas, 8.000 personas, donde se pueda controlar la salida y entrada de personas y hacer medidas, digamos, de screening de población como hizo Corea. Pero yo creo que con 7 millones de personas y las proyecciones que puedan hacer, incluso la experiencia de los epidemiólogos chinos, pudiéramos nosotros, no sé, tener las 200 o 300 camas que hoy ellos no tienen ociosas, porque construyeron todo un aparato de médico hospitalar que están desmontando, y evidentemente eso estaba por encima de las necesidades normales que tenía el país. Yo creo que podría Paraguay solicitar una donación importante y eso pudiéramos tener en 1 o 2 semanas allí, si el gobierno hace una estrategia importante de negociación. Uno siente que China está hoy con ganas de ser solidario con el mundo después de haber pasado lo que ellos han pasado. Y por otro lado, otras medidas como la reasignación de inversión que tenía previsto, porque creo que se pueden dejar de construir caminos que estaban previstos y reasignar a los hospitales, a los servicios o a la ayuda económica a las familias para poder pasar estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Por supuesto que esto necesita de un equipo técnico que trabaje. Nosotros damos líneas en las cuales estamos también trabajando y avanzando. Yo estuve conversando con Dionisio Borda, con Fernando Mas, y estoy tratando de hablar con otros colegas economistas. Tenemos un equipo también importante en la bancada que coordina Mercedes y otros compañeros como el licenciado Palacio, etcétera. O sea, estamos también planteando, porque este no es el momento de las críticas, sino este es el momento de las propuestas, de que todos tengamos la bandera paraguaya en nuestras espaldas, que todos aportemos lo que podemos, y que por supuesto las autoridades tomen lo que pueda serles útiles, y sobre todo es el momento de, más allá de todo, y lo digo ya en esto como ex ministra, más allá de los aciertos y errores que uno tiene en ese cargo, respetar la autoridad sanitaria, respetar las consignas de salud que nos indica el ministro de Salud y su equipo, y colaborar para que esas medidas se cumplan lo mejor posible. Creo que eso es lo que podemos hacer todos. Claro, no, excelente. No, yo creo que realmente, como decía, este es un tema que trae al debate, trae
temas fundamentales que tenemos que ver dentro de esa perspectiva, ¿no es cierto?, de no solamente superar esta crisis, tanto como pandemia como epidemia, sino también a nivel económico, el impacto económico. Eso hablamos un poco, ¿no es cierto?, pero va a ser grave realmente en todo el mundo y va a ser también grave en nuestro país. Entonces tiene que haber esta medida anticíclica que ya hemos hablado. También esto que estaba diciendo de pensar claro, nuestra principal riqueza con la energía hidroeléctrica, pensar en reencararla para provecho de no solamente de toda nuestra población, sino de la región, ese enfoque regional y de beneficio de todos. Pero acá Mercedes tiene una serie de otros, porque Esperanza, Sí. acá tenemos muchos comentarios. Nosotros encaramos esto como espacio de soberanía hidroeléctrica y acá te van a hacer algunas preguntas y todo. Ahí ya. Bueno, Cintia Villalba dice, otra vez de Chile, con el coronavirus el desempleo va a aumentar en todas partes. Mincias Alvarenga envía saludos desde Orqueta. Luis Noguera también dice, Esperanza y Sixto, esperamos que se involucren más en este tema desde Buenos Aires. También dicen, Nolasco Peter desde Salto al Guairá, le saluda ingeniero. Lili Alvarenga, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Tulio Ross dice, estos últimos hechos han demostrado que el punto de vista no solamente económico de la derecha internacional es un fracaso absoluto. Leonor Cardoso, ¿por qué no tienen en cuenta la solución de Cuba? Sí, justamente yo iba a mencionar lo de Cuba, pero espera que antes, acuérdense de Cuba, vamos a seguir leyendo. Dice Pedro Benítez Centurión, Dios le llenará de bendiciones, hermano, porque siempre están luchando por el país. Ay, perdón, se me fue. Por el país y un mundo mejor. Estarán en paz con su conciencia porque han puesto toda su sabiduría al servicio de todos. Y continúa el mensaje. Muchas gracias, compañero. Gracias. Estela Maris Vázquez, no se controla la frontera, dice. Y María del Carmen Aquino, donación. ¿Y cuánto de esa donación va del bolsillo de ustedes? Dice. Siempre te leemos también los comentarios en contra de Esperanza. Así que claro. Sobre el tema de Cuba y entonces podemos decir algo de la donación. No, aparte, la donación, aparte, digamos, estamos hablando para el Estado, para el gobierno, aun cuando no tengamos simpatía del gobierno mareado, pero sí es el gobierno y hay que. Pero sí, la pregunta de Cuba yo es importante, pues se publicó y yo te pediría como experta en salud, algo así como interferón, yo no sé si estoy diciendo bien el nombre, un medicamento que sirve para el tratamiento, no es una vacuna, yo eso es lo que entendí con mi escaso conocimiento médico, no es una vacuna, sino que para la gente que tiene el coronavirus le mitiga un poco, eso así, y podríamos pedirle también a Cuba un apoyo con este medicamento, ¿cómo sería, no? Sí, en realidad es el propio gobierno de China el que, digamos, validó, porque me imagino que esto se ha hecho así en tiempo récord, validó el uso y han utilizado en los pacientes, encontrando, digamos, mejoría, porque el interferón en realidad es como darle mejores capacidades de defensa, digamos, al organismo, para hablar sencillamente. Entonces, evidentemente debe tener alguna modificación que permita una actuación más directa sobre la toxicidad o sobre las acciones que tiene este virus y por lo tanto seguramente ayuda a mejorar los síntomas, etc. Yo estaba escribiéndole al embajador acá justamente para solicitarle mayor información, para también tener información de primera mano sobre el tema. Y tengo entendido que los medicamentos cubanos también son parte de la ayuda de China a Italia. De creo que ahí también vamos a tener seguramente una experiencia sobre la utilidad o no de este medicamento, y por supuesto que si podemos, a través de la solidaridad de Cuba, que siempre lo ha tenido el Paraguay, mucho más del reconocimiento que Paraguay ha tenido hacia Cuba, pero sí, indudablemente hemos tenido siempre un brazo solidario en el ámbito de la salud, históricamente entre Cuba y Paraguay en los últimos años. Es otra vía a explorar, que me imagino que el Ministerio lo va a hacer también institucionalmente, porque toda nueva información me imagino que va a ser de mucha utilidad para poder aplicarlo en nuestros países, ¿verdad? Y ya que tenemos supuestamente un país récord en producción de alimentos, hasta podemos plantear un canje de alimentos por medicamentos con China y con Cuba, ¿verdad? Y de tecnología, digamos. Así es. Y ahí es donde entra toda esta estrategia, digamos, económica, política y
sanitaria, donde me parece que los equipos de gobierno deben estar trabajando para poder tener una respuesta integral a la pandemia. Este no es solo un tema que afecta a la población y a los médicos, a los enfermos y a la población, sino en realidad toca la economía, toca la política, toca el funcionamiento de la sociedad, de las escuelas, del mundo del trabajo, de las inversiones, etcétera, de la migración, ¿verdad? De la utilización, del traslado de las personas. Hay gente que vive trasladándose periódicamente en avión por razones de trabajo, de inversiones, etcétera. De modo que en realidad sacude a todo el funcionamiento de la sociedad, y eso necesariamente hace que el Estado, y en este caso el gobierno, responda también de manera sistémica, de manera integral, tratando de abarcar todos los problemas de la mejor manera posible. Así es, hay un tema Pero que... yo, sí, perdón. Te escuchamos. Me voy a salir un poquito de lo que veníamos hablando hasta ahora, pero no quiero dejar el espacio de Carla y Mercedes antes de que ustedes tomen el otro tema. Volviendo al tema de nuestro sistema nacional de salud, ustedes recordarán que este gobierno anunció la construcción de un hospital privado, Monte Sinaí, como la gran inversión privada dentro del sistema de salud paraguayo, ¿verdad? Y que poco ese sería un gran paso para la salud pública paraguaya. Y fíjense, yo no sé cuál es la proyección económica de este hospital privado, pero ¿cuántos paraguayos van a poder pagar? Porque sí va a ser una inversión de aumento de camas, etcétera. Y si apostamos a esto, podemos, si el gobierno piensa que la reforma del sector salud es un gran hospital privado, de dinero americano, judío, no sé por dónde viene la cuestión, ¿quién puede pagar eso? ¿A quién podría en este momento, si estuviera el hospital funcionando, pagar los costos de esos hospitales privados? ¿Y será que esos hospitales privados van a atender a la población vulnerable o van a ser sistemas de prepago, etcétera? Hoy me informaba un colega médico de que aparentemente hay servicios privados que hoy ya no están tomando muestras de garganta de ningún tipo, ni siquiera para alguien que tenga una amigdalitis común o que pueda tener una faringitis o que pueda tener una enfermedad respiratoria de otras características. O sea, ya se niegan los trabajadores privados a atender. Entonces, ¿qué queda? Queda el sistema público, ¿verdad? Y ahí es cuando uno se da cuenta que la salud es un bien público, no es una mercancía, no es algo que se compra según la plata de tu bolsillo, sino es un bien que necesitamos todos en algún momento de nuestra vida, el preservarla, y en ese momento tenemos que tener las garantías de tener. Y eso son dos filosofías totalmente contrarias, que es lo que se debate en las reformas de salud. O la salud es una mercancía y cada uno compra lo que puede, o bien la salud es un derecho, una responsabilidad del Estado y de los ciudadanos, y hay que garantizar como bien público, con fondos públicos, universal, gratuito, en todo el territorio, a lo largo de la vida de la gente. Sí, yo creo que ese es el gran tema de debate, creo que en el mundo y en nuestro país también, el de la salud pública, y donde yo te diría, hasta reiterando lo que había dicho, hasta el mismo Trump ya nos ha dado la razón de que efectivamente el servicio privado ha fracasado, ¿no es cierto? Ahora tiene que ser el Estado. Bueno, y yo creo que tenemos que provocar ese debate, ¿no es cierto? Y es una cuestión inclusive de soberanía. Yo creo que China, si hubiese tenido un sistema de salud privatizado, y hubiese fracasado también probablemente, en cambio pudo enfrentar, fue el primer gran país que recibió esta epidemia fuertísima, y bueno, y salió bien, ¿no es cierto? Entonces eso demuestra que ese modelo es efectivamente exitoso, y yo creo que claro, finalmente, como está diciendo, acá en nuestro país se está probando que la medicina privada, bueno, y se retira porque no le es rentable, le es riesgoso, y ya se retira y le deja al servicio público. Entonces,
es la salud pública la que tenemos que fortalecer y creo que ese debate societario es fundamental. Nosotros en este espacio hablamos mucho de soberanía, hablamos de soberanía energética, soberanía territorial y hasta yo me voy a atrever un poquito a hablar de soberanía de salud. O sea, si un país no tiene el manejo de la salud pública, y bueno, va a depender de la ayuda internacional, va a depender de la caridad o va a entrar en una crisis total, ¿no es cierto? Entonces, quizá incorporar, no sé si es correcto no hablar de soberanía de salud, pero sí, que podamos nosotros como país garantizar la salud a toda la población, ¿no? Nosotros hablamos de los sistemas universales, ¿verdad? Sí. Los sistemas universales pensando en que el sistema tiene una mirada de derechos y por lo tanto como un derecho llega al 100% de la población a lo largo de su vida, desde la concepción hasta la muerte, produciendo diferentes servicios, diferentes abordajes, tanto en lo sanitario como en lo que hace a la calidad de vida, porque ese es el otro concepto. Antes la salud era la ausencia de enfermedades, hoy nosotros hablamos de calidad de vida y derechos. ¿Por qué? Porque uno puede nacer en términos teóricos enfermo, ¿verdad? Yo puedo nacer ciega, puedo tener a los 2 años una diabetes insulino dependiente que voy a tener el resto de mi vida. Entonces, en términos teóricos soy enferma, pero ¿qué es lo que busca el sistema de salud? Es que a pesar de que pueda tener algunas situaciones comprometidas, digamos, en términos biológicos, etcétera, yo pueda desarrollarme y tener una calidad de vida, pueda estudiar, pueda trabajar, etcétera. Y esa calidad de vida, en una parte se da por la atención de la salud, en otro lado se da por la vida, las condiciones de vida, de igualdad de oportunidades, la posibilidad de una sociedad igualitaria, con, por supuesto, procesos de erradicación de la pobreza, de la desigualdad social, y donde haya derechos fundamentales para todos, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga empleo, que pueda ser educada en sistemas públicos, etc. Entonces, hoy todo eso es parte de la salud y no solamente del sistema sanitario, que en realidad atiende las enfermedades. Pero cuando hablamos de salud, hablamos de las medidas sobre el medio ambiente, que hoy son estratégicas, porque hoy sabemos que todo este auge del cáncer y otras enfermedades nuevas que han aparecido y que han aumentado la casuística de la población, se deben al uso de agrotóxicos, se debe al tema de la contaminación del ambiente, a los desechos industriales, a la calidad de los alimentos que ponemos, conservantes y una serie de cosas, algunos controlados, otros no controlados. Entonces, en realidad, este es un desafío sumamente importante porque en realidad plantea el modelo económico de producción, el modelo social que queremos para vivir todos, para tener una sociedad de todos, todas, y no solamente de grupos altamente privilegiados y el resto que se arregle para trabajar 14, 15 horas y tener algo que comer un día y otro no, pero bueno, sobreviviendo y apelando a la caridad, a la mendicidad, a los actos caritativos desde el punto de vista religioso y no a una sociedad de derechos donde en realidad todos deberíamos de tener la posibilidad de vivir bien. Como dicen los bolivianos, el vivir bien, el vivir mejor, el poder tener una vida digna de ser vivida. Ese es, creo que, el desafío. Así es, bueno, te agradecemos muchísimo, Esperanza. Yo creo que vamos a quedarnos unos 15 minutos más para hablar un poco más de la parte energética, también nos están viendo muchísimas personas, entonces le agradecemos, vamos a también leer los mensajes finales y bueno, sobre todo agradecerte tu tiempo, Esperanza. Yo creo que para la gente fue muy importante poder tener esa visión que vos viste sobre lo que debe ser el sistema público de salud y también cómo atender la crisis económica, la gente que está pasando hambre y pensar en cuestiones más estructurales. No, realmente excelente, ¿no? Realmente fue un espacio que creo que la gente que nos está siguiendo siempre tenemos
de 5.000 para arriba de seguidores, está, porque no es solamente la gente que se conecta ahora, sino que después se sigue reproduciendo, efectivamente va a disfrutar de son grandes temas, planteaste grandes temas y creo que tenemos que darle continuidad a esos grandes temas. Y vamos a pedirte de nuevo encontrarte próximamente. Sí, otra vez. sí. Con mucho gusto, muchísimas gracias realmente por la oportunidad y también repito por el gesto de poder comunicarnos por Skype, por esta circunstancia, de modo que la agradecida soy yo de poder estar con ustedes en este espacio. Un saludo a todos los compañeros, compañeras que nos están escuchando y yo también quedo atenta para seguir escuchando el programa de ustedes. Bueno, gracias Esperanza y estamos en comunicación entonces realmente, chao, ahí ya tuvimos la participación de Esperanza que realmente planteó temas fundamentales, creo que el más fundamental y el eje el de la salud pública, ¿no? Y el de que efectivamente la salud pública es la que tiene que entrar en debate primero y después ser priorizada, ¿no? Realmente sin salud pública y como decía yo un poco, bueno, hasta Trump ahora nos está dando la razón a todo lo que entendíamos que la salud pública efectivamente tenía que ser priorizada. Bueno, también el mismo Trump tuvo finalmente que reconocer que su sistema privado, el sistema privado que viene en realidad de mucho antes, pero que él fue uno de los mayores oponentes, ¿no es cierto?, a que avance un poquitito más, aunque sea el servicio público de salud, ¿no es cierto? Entonces, realmente hasta el mismo Trump ha dado razón a lo que siempre hemos sostenido, que efectivamente la salud no es una mercancía, es un derecho humano hacia la calidad de vida y eso no puede ser objeto de una comercialización pura y dura como quieren los neoliberales, que ahora sí ya tienen que reconocer de que efectivamente han fracasado con el coronavirus, por lo menos estrepitosamente, ¿no? Y creo que... Así es, y algunas cosas que quedaron en el tintero, que en otra ocasión vamos a profundizar un poco más con Esperanza, es que es un tema también relacionado con la salud pública, es la situación del agua. Se están quejando muchísimo. Mañana hay una manifestación a las 7 de la mañana que organiza el Bañado Sur, porque están sin agua, y no solamente están sin agua los bañados desde el norte hasta el sur, estamos recibiendo reportes. Mercedes, acá en Sajonia no hay agua, en el barrio obrero no hay agua, de luego el bañado también, pero es un escándalo. O sea, yo te diría... Y ese es un problema que quiero comentar nomás, que en el receso parlamentario ya Sixto Pereira le convocó en mesa directiva al presidente de la SAP, y ahí dio un montón de vueltas, que se compró un equipo de Francia, que según técnicos paraguayos salió 10 veces más caro. Sí, en vez de instalar 10 motobombas, instaló una. Va a instalar, porque todavía no llegó el equipo. Ahora dice que dependemos del agua. Y bueno, creo que fue oportuna la intervención en ese momento de Sixto, pero ni siquiera, porque así es el Poder Ejecutivo digamos, soberbio, ¿verdad? Ni siquiera es que el gobierno dijo, bueno, vamos a tomar medidas, vamos a ver cómo resolvemos, aunque sea como motobombas provisorias, no sé, alguna cosa. Mercedes, nosotros somos ingenieros y tenemos algún conocimiento. Obviamente, un sistema de agua potable no es fácil resolver de la noche a la mañana, eso es cierto, pero se puede paliar, aunque sea como decís, con instalaciones provisorias, y se puede hacer rápido, así como los chinos hicieron en 10 días un hospital, ¿no es cierto? Y lo hicieron. Bueno, también en materia de provisión de agua se pueden hacer, aunque sea instalaciones provisorias. Estamos en una emergencia, estamos en una pandemia mundial. Y la gente no tiene agua para beberse la mano. Claro, acá va a ser mucho más grave de aquí a poco. Porque yo no quiero ser, digamos, alarmista ni mucho menos, pero en realidad, fíjate, cuando Aldo Benítez decretó el cese de actividad en la escuela, colegio, habían 2 enfermos de coronavirus, ahora hay 7 y hay no sé cuántos que están en observación, en cuarentena. Entonces yo creo que ese número va a ir aumentando, así como también en Italia al comienzo eran pocos y ahora hay más de 20.000, ¿no es cierto? Y como nos dijo muy bien Esperanza, ojo que los 20.000 detectados en el caso de Italia no son todos, hay muchos más que están incubando, pero ya están contagiados, ¿no? Y que en un momento dado va a explotar. Entonces nuestra situación en el escenario más probable, puede ocurrir un milagro también, pero... Ahora es el momento de dejar de lado los negociados. Eso es lo que parece así, que es lo que está pasando en esa, ¿verdad? No podemos asegurar, pero tiene toda la pinta de negociar. Es el momento de dejar el negociado y priorizar
la salud de la gente. Y no puede ser que la gente no tenga agua. Mercedes, negociado e incapacidad, o sea, se tiene que proveer cómo la gente no va a tener agua. Sí. O sea, realmente eso es la gente que por lo menos está conectada al servicio de agua, ¿no es cierto? Porque y hay zonas que tienen aguaterías privadas, que es un desastre, es peor, pero también digamos, el servicio de agua tiene que, es una de las cuestiones que tiene que resolver el gobierno. Voy a decir obviamente. algo a lo mejor un poco que le va a molestar al gobierno, pero con más razón cuando el presidente de la República está muy vinculado familiarmente con una empresa proveedora de Sí. agua embotellada. Sí, sí. Porque sí. ahora las empresas de agua embotellada son las que están teniendo Están venta en récord. alta renta, claro, Entonces, así que la mayoría de la economía le va sí, mal, pero le va bien a las farmacéuticas, sí, las de eso. agua. Entonces digo nomás, si el presidente tiene un vínculo familiar tan cercano con una empresa embotelladora de agua y realmente no es su responsabilidad lo que está pasando en ESAP, además de tomar medidas en ESAP, debería decretar que las empresas embotelladoras de agua entreguen agua gratuitamente, por ejemplo. Sí, sí, No, sí. ¿por qué va a tener que pagar otra vez la población para comprar agua embotellada cuando el problema es Claro, por público? lo menos en estos barrios donde está faltando agua. Sí, y así Tienen también puede demostrar que realmente no hay un interés personal o familiar de lucrar con una situación de escasez, ¿verdad? Claro. Yo lo haría si fuera autoridad, o sea, no puede ser que nadie ni sospeche que hay una intención de lucro personal en una cuestión así. Mercedes, aparte, Agua Benítez está hace 1 año y medio. Este problema de agua potable, SAP, ya Sí. viene. Entonces, ¿por qué no tomó, de luego, el mismo CARTE que tuvo también 5 años, ¿no es cierto? ¿Y por qué no tomaron las medidas oportunas del caso? Porque, está bien, no había coronavirus, pero lo mismo, la falta de agua es un problema de salud. Claro, y vos sabés que eso es muy interesante porque yo hice un estudio, ¿verdad? Con otros investigadores justamente financiados por CONACYT, donde me tocó un rol, no el principal, ¿verdad? Porque éramos 3 investigadores y yo era, digamos, la investigadora menos importante, ¿verdad? Pero es un estudio muy interesante sobre el agua embotellada y tuvimos la suerte de contar con un experto internacional. ¿Y qué nos decía el experto internacional? Que cuando vino una epidemia en Inglaterra, hace 2 siglos más o menos, no sé si fue la del cólera o la peste bulímica o algo así, ahí la Cámara de los Comunes, el gobierno de Inglaterra, que era de derecha en ese momento, no era ni siquiera que estaba en el gobierno del Partido Laborista, dijo no, el servicio de salud es un bien público, de agua es un bien público, Claro. porque la calidad del servicio de agua tiene que estar garantizado para evitar la propagación de enfermedades que finalmente el Estado debe contribuir a resolver. Entonces, nosotros estamos 200 años atrás. Claro, 200 años. No, y acá y yo creo que te quedas corta, ¿no? Sí, debería ser una decisión más que es todo, yo creo que también hay que eliminar ERSAN, ¿verdad? Sí. ERSAN está desde el 2018 con mandato vencido de las autoridades de ERSAN. Sí. Que tenemos denuncias muy concretas de que personas que no eran técnicas se iban a hacer, por ejemplo, muestras de agua, iban a recolectar muestras de agua sin seguir el protocolo, para después ver si el agua era potable o no. Un escándalo era lo que estaba pasando en ERSAN. Y así, el ente regulador del agua. En su momento, CETAMA fue eliminado porque la ciudadanía protestó por el tema del transporte público. Ahora es el momento en que ERSAN tiene que desaparecer y se tiene que crear un viceministerio de agua, por ejemplo, dependiente del Ministerio del Ambiente, sería lo más lógico, que regule el sector agua y que haga realmente una nacionalización de todos los sistemas de agua, porque es un bien público. Como un servicio público y un derecho humano. Claro, tienen que ser. Entonces, bueno, por un lado, esta medida de salud, yo creo que tocamos con Esperanza muy bien el tema de todas las medidas de salud que hacen falta, pensar en una cooperación con China, con Cuba, ¿no es cierto? Y creo que ella habló, quiero ir un poco hacia eso, ella habló también del impacto económico, que también nosotros hemos ya comentado un poco y que es importante tener en cuenta el impacto económico que ya vemos que está siendo brutal a nivel de los países. Y que acá todavía parece que no toman en cuenta, porque las medidas tomadas por el gobierno de Agua Benítez son muy tímidas, por decir, y muy conservadoras, totalmente insuficientes. Hay que pensar justamente en esa persona que perdió ya su puesto de trabajo, porque es un restaurante que cerró, porque es claro, entonces hay que, tanto el trabajo formal como informal, ¿no es cierto?, el gobierno tiene que tener una respuesta, de manera que esa familia tenga comida, tenga agua, ¿no es cierto?,
porque si no... y ahí hay una cuestión que ya la gente de CEDIA, que es una organización que trabaja con los derechos de la infancia, planteaba, ¿verdad? Ahora cierran las escuelas y hay familias que la única comida que reciben los niños es el desayuno. El niño comía en la escuela. Exactamente, desayuno y almuerzo. Y ahora dejó de comer. Entonces una medida que debería tomar Abdo Benítez, porque esos son contratos que ya existen, Claro. es que las escuelas sigan proveyendo la alimentación de una alimentación. forma muy simple. Claro. La gente tiene que ir con su tupper y retirar. Claro, se Así va de con simple. una, y para hablar en términos más a nivel a lo viejo, Popular. claro, con una ollita, se va con Una su ollita, ollita. con un, la vianda, la famosa vianda, Vianda, ¿no es sí. cierto? Entonces, 2 o 3 madres de esos niños cocinan en la escuela, ¿no es cierto? En base a lo que ya está presupuestado, y todas las familias retiran la comida. Parece que, claro, como ellos no tienen sus hijos pobres en las escuelas pobres, Ni se les ocurre. claro, ni se dan cuenta de ese tema. No, señora, hay gente que pasa hambre y que ahora el hambre está creciendo. Y los Entonces, contratos ya están, o sea, ni siquiera es una erogación. ese no es un gasto adicional. Para que se pueda hacer de una forma muy ordenada, que sea por número, que la gente forme fila, cada uno con 1,5 metros de distancia. Sí. Todas las medidas de seguridad que deben Ahora, haber. Mercedes, fíjate, yo quiero profundizar un poco este tema del empleo, de los ingresos y de la gente que tiene más alto patrimonio. Fíjate que si la gente tiene más alto patrimonio, contribuye con el 1%, va a seguir teniendo el 99% de su patrimonio, Sí. es pedirle una contribución mínima, con eso se resuelve todos los problemas de ingreso tanto del que trabaja en un restaurante y le echó porque el patrón no le quería echar, pero no tiene cómo pagarle, ¿no es cierto? O en una tienda que ya no vende más nada, o una empresa de turismo que cerró porque no hay más turistas, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese trabajador formal puede tener su salario, el trabajador informal puede tener su ingreso, su plato de comida, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso se resuelve con el 1% del aporte Imagínate. de digamos, la gente más rica de este país. Claro, de eso, sobre Entonces, su riqueza. y yo hasta te podría decir, bueno, correcto, como fíjate, o sea, nosotros vivimos exiliados en Holanda, vos también estabas, ¿no? Sí. Cuando uno entraba en el desempleo allá, no te pagaban el 100%, te pagaban el 90, 95%, pero relativamente cerca del salario. Bueno, está bien que el trabajador ceda un 10%, que gane el 90% del salario, él cede un 10%, porque claro, hay recesión y el Estado le va a pagar, pero que el que tiene el alto patrimonio ceda el 1% es lo mínimo. O sea, yo diría de luego, si le vamos a cobrar el 1% de lo que tiene alto patrimonio, el trabajador debería recibir el 99%, porque sea equitativo. Si no, claro, siempre estamos apretándole al que menos tiene. No, Sí. vamos a apretarle por lo menos igual. Por lo menos igual. En realidad habría que apretarle mucho más al que más tiene. O sea, Sí. que el que tiene mucho del 1% y que los demás conserven el 100%. Sí. ¿No es cierto? Eso debería ser, que conserven el 100%. Pero bueno, si se quiere una equidad aritmética, una igualdad aritmética, porque la igualdad no es equidad. La equidad es justamente que el que tiene más da más y el que tiene menos recibe más. Pero si queremos llegar a esa igualdad, digamos que el 1% sea el rico y el 1% sea el pobre, correcto, pero que el pobre sea el 1%. Ahora hay gente que tiene cero ingresos. Así es. Cero. Y hay gente que todavía no pagó, ojo, ese 1%, si calculamos sobre las propiedades inmuebles, la gente paga el 0,05%, o sea, no paga nada. Claro, Entonces, el es famoso cobrarle ejemplo de Favero que paga 2.800 guaraníes por hectárea. menos de medio de medio dólar por por hectárea, hectárea, cuando su hectárea vale $10.000. y tendría que haber pagado 100. 100. O sea, paga el 0,5% de lo que tenía que haber pagado. Entonces, que pague nomás lo que tenía que haber pagado. Sí. O sea, no Yo sé. creo que es un buen momento también para plantear un impuesto a los altos salarios del sector público. Claro, bien. Nadie bien. debería ganar más que el presidente de la República, y ahora el momento a lo mejor no va a ser una medida que va a resolver todos los problemas, porque Pero no, va a pero, tener ingresos, claro. inclusive hay parlamentarios de derecha que ahora dicen no, ahora hay que recortar todos los gastos, una medida contraria a un momento de recesión, pero Sí, está bien, pongámonos de acuerdo que se van a recortar todos los No, gastos, no hay que recortar. superfluos, bla, bla. Esos En gastos todo caso, direccionar lo superfluo a lo necesario, pero no Exactamente. recortar el gasto. Exactamente, está bien, no hay problema con esa primera parte, pero la segunda parte es que esos gastos superfluos, Sí. entre comillas, de Sí. que hablan estos parlamentarios de derecha, vayan
al sistema público de salud, Eso, vaya a los gente que comedores, vaya a la escuela, a los subsidios de desempleo, ¿verdad? Ahí sí puede ser una medida Sí, interesante. sí. Así como lo que planteó Esperanza, que me parece excelente. Esas rutas que solamente sirven para los Claro. enfermos, ¿y para qué? Vamos a hacer hospitales. Vamos a hacer hospitales. A lo mejor por primera vez en la vida vamos a tener terapia intensiva suficiente para la gente. Mercedes, yo ¿verdad? voy a dar una idea entre ingeniería y medicina. Esos hospitales que construyó China, Sí. a lo mejor que lo construyó tan rápido, yo entiendo que serán prefabricados, es muy probable, o gran parte. Entonces, desarmarlo es como Como un el Rastic. Lego, como el Lego, el Rastic que uno, bueno, entonces, y pedirle que nos den un hospital ya preparado para el coronavirus, con los respiradores, bueno, y si no es un hospital, una parte del hospital, a O lo sea mejor que una- hay países que inclusive están usando los hoteles Sí. como hospitales. Claro. Que es una claro. medida que también un gobierno puede tomar. Y que a lo mejor Hoteles que hasta, ahora están vacíos, porque claro, a lo mejor hasta a los hoteles les sirve, ¿verdad? El gobierno se compromete a pagarles algo y entonces... si se hay usa. un rubro que está hoy en crisis total, el de los Los hoteles. hoteles. Yo te puedo... Porque yo pienso, está bien, lo de los prefabricados puede funcionar ahora mismo, pero usemos la infraestructura ociosa que ya Sí, existe. bien, ¿verdad? yo me adhiero a Sí. tu idea de que podamos usar y hablar con el gremio hotelero, le va a Y mientras convenir. tanto, después, para recuperar la economía, se construyen las Hospitales. habitaciones, los hospitales que hagan falta para poner definitivamente los equipos. Porque ahí lo más Sí. importante son los equipos, ya que infraestructura ociosa tenemos. Nos pasamos ya 17 minutos. Sí, Yo creo que vamos la a gente nos está redondear. siguiendo. Vamos, no sé si quieres ver los últimos últimos mensajes comentarios vamos a que leer. tenemos y ahí cerramos Dale. porque, claro, el tema es muy interesante. Bueno, Nos mientras yo me enganchamos dirijo todos. hacia ahí, te pido que hables un segundo del tema Sí. del petróleo, ¿verdad? Que es Bueno, también esto, la economía mundial. esta crisis repercute sobre la cuestión energética, o sea, los precios del petróleo se fueron abajo, ¿por qué? Porque la gente viaja menos. Hay también una disputa entre Rusia y Arabia Saudita, que es lo que se ve, pero está Estados Unidos también detrás, que hace que haya más oferta que demanda. Bueno, ahora la demanda está cayendo en picada porque toda la economía mundial entra en recesión, entonces vamos a tener este precio del petróleo más bajo. Eso por un lado es una buena noticia para nosotros que importamos petróleo. Ojo que las empresas distribuidoras todavía no bajan de precio. Ahí también el Ojo. rol de Petropar debería estar comenzando a bajar porque el precio del crudo está a la mitad de lo que estaba, ¿no? Y va a Sí. seguir hundido porque la recesión está y se va a ir recuperando, sí, muy lentamente después. Pero de momento va a estar hundido por varios meses el precio del petróleo. Ojo, eso demuestra que efectivamente la energía sigue estando en uno de los temas fundamentales. Nosotros tenemos la gran bendición de tener esa energía hidroeléctrica de enorme valor y vamos a tener esa ventaja de no tener esas Picos. fluctuaciones Sí. hacia arriba y hacia abajo. Hoy, por ejemplo, México entró en una crisis total porque Pemex, o de hecho el principal producto de exportación de México es el petróleo, pero así como México, todos los demás países exportadores, todos. de Están en petróleo. crisis. Entonces nosotros tenemos sí una cuestión mucho más estable como es la energía hidroeléctrica, de mucho más calidad, pero que, como dijo muy bien Esperanza, bueno, este es el momento de exigirle también al gobierno, a Benítez, que defienda la soberanía, que se deje de joder, que se deje de tratar de caerle simpático a Bolsonaro o de estar a las órdenes de Bolsonaro y que finalmente nuestra energía sirva para el desarrollo de las grandes empresas de Brasil, no del pueblo brasileño, las grandes empresas de Brasil. Y bueno, hoy más que nunca con esta crisis del coronavirus necesitamos que esa energía sirva para nuestro desarrollo. Bueno, vamos a leer los mensajes. Acá hay un mensaje de Nancy Benítez. Dice, si el virus ingresa a nuestro territorio, aunque no se disemine rápidamente, es realmente cuestión de tiempo que necesitemos recursos tecnológicos, servicios médicos, respiradores antivirales y otros remedios. ¿Se sabe de acciones concretas al gobierno al respecto de prever estas compras de emergencia? ¿Qué se sabe en concreto? Si no se actúa con una comunicación de crisis de alto nivel, ¿qué están haciendo? ¿A nivel de qué? A nivel de que sea, y así es. Realmente no tenemos información ni Claro. que estén intentando relacionarse con Y China, yo con le diría a Corea. Nancy, la bancada al frente cuando está proponiendo esto y va a insistir justamente y exigirle al gobernador Benítez que tome, como hemos dicho en este programa, no sé, que tome medidas para prevenir, claro. Lo que dice Totalmente de Nancy acuerdo. es, los inmunoterapéuticos, el interferón y otros 29 medicamentos recomendados para este efecto, etcétera, deberían estar en camino ya.
que se Claro, sabe, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. vamos a, no Y, te preocupes, Nancy, que mañana en el Congreso se va a armar ahí sí, fuerte el tema también para que el gobierno tome medidas. sí. José Díaz dice, una excelente entrevista con una entrevistada de lujo para un programa de lujo. Muchas gracias, José. Gracias, José. Excelente programa, dice Graciela Araujo. Mincía Alvarenga, Gracias, Graciela. tienen una estadística de personas infectadas. Hasta el momento son 7 los casos y hay en cuarentena Pero fíjate lo que unos dijo cuantos. Esperanza, que Sí, si hay 6, 7 hay más o menos, hay que multiplicar por 100. Yo sí, lo multiplicaría por 20 inclusive cuando tenemos, o sea, ojo, hay gente que está infectada y no sabe, no es por sí. irresponsable que no se va, sino que porque tiene un periodo de gestación de hasta 14 días. Entonces hay gente que ya tiene el coronavirus, pero no sabe, entonces... Por eso es tan eh, importante que la gente se mantenga aislada en sí. todo lo posible, porque está Inclusive bien. el que se siente sano, Sí. ojo, porque muchas veces uno se siente... ¿Qué es lo que pasó con este señor que... Fue un señor que vino a la Argentina Sí, y se fue entró por todas por la partes. terminal, se fue a Cacupé, a la cordillera, por muchas partes y bueno, ahora hay mucha gente en observación, más de 100 personas en observación, porque justamente una persona que se movió, pero ojo, no era culpa de él no tenía síntomas. Claro. Pero también, y Argentina no es un lugar donde hay muchos infectados. Pero claro, ojo, hay que tener, por eso esto que dice Mercedes, Preventivo. Y no preventivamente importa que moverse vos seas masado. joven, no importa que vos seas joven y saludable, puedes entrar en contacto con personas que a su vez están en contacto con gente mayor o enferma Claro. y ser vos el culpable que se enferme una persona mayor, ¿verdad? O que tenga alguna enfermedad preexistente. Dice Graciela Araujo, en mi barrio hace 7 años que peleamos por mejorar el servicio que pagamos y no tenemos. El de agua. El de sí, agua, ese es un el problema desastre, acá este barrio tremendo. Sajonia, San Antonio, un desastre. Bueno, yo creo que ya esa es el último Sí, y comentario. ya nos pasamos de la raya. Yo creo que hoy tenemos que agradecerle a la audiencia que nos sigue Sí. hasta ahora, ¿no? Y vamos a quedar para el próximo domingo. El próximo domingo de 19 a 20 horas otra vez vamos a tratar de tener alguna entrevista de lujo. No sé si vamos a alcanzar la esperanza, pero Sí. alguna buena entrevista como la que tuvimos con ella, mejorando también un poco el sonido, etcétera, y cumplir así con el tiempo. Y bueno, muchas gracias por seguirnos como siempre. Nos vemos el Nos próximo vemos hasta el domingo. próximo domingo, ¿eh?